en la sección de Noaj, la Torá nos habla que hay algo, un detonante que salvó a Noaj y a toda su familia, y se destruyó toda la existencia, toda la gente. Dice la Torá: Benoaj matzah gen beinei Hashem. Noaj encontró gracia a los ojos de Hashem, las gracias, el hálito divino que ayudó a Noaj, que al día de hoy, que esa gracia, desarrollando esta gracia, abre todos los canales, todas las puertas para la vida, para la buena vida. Hay 3 personajes bíblicos que la escritura bíblica trae que hallaron gracia a los ojos de Hashem. Evidentemente, Noaj, Moshe Rabbeinu. Sobre Moshe Rabbeinu está escrito: Vayomer Hashem el Moshe, Seki matzate gen beinei Hashem. Moshe encontró gracia a los ojos de Hashem. Así nos dice en el libro Shemot, que Moshe Rabbeinu encontró gracias a los ojos de Hashem. Y encontramos también con respecto a la reina Esther. Con respecto a la reina Esther, dice la Megilat Esther: Batie Esther nosat gen beinei kol roea. Tenía un gen a toda gente que la veía. Por eso es que fue elegida. Nosotros sabemos la historia de Purim, que el rey eligió durante muchas mujeres, muchas personas, una reina. Y dice que la reina Esther el rey encontró gracia. Esther tenía esa gracia divina. Seguramente la Torá nos cuenta, los Jajamim nos cuenta que no gozaba de una gran belleza. Incluso dice que era una mujer mayor, pero tenía algo que las demás no tenían, que era gracia. Tenía un gen especial, una gracia al punto tal que el rey se fijó en ella. Entonces en la Biblia nos dice que hay 3 personajes bíblicos que salvaron a su generación: Moshe Rabbeinu y la reina Esther, que encontraron gracia a los ojos divinos. ¿Cómo encontrar esa gracia? ¿Cómo se desarrolla eso? ¿De qué estamos hablando? Entonces estamos explicando de Noaj. Noaj tenía esa gracia especial. Más allá que la Torá dice, así comienza la parashá de esta semana: Ele toldot Noaj y tzadik tamim haya bedorotav. Noaj era un tzadik y era un tamim, pero no es suficiente ser tzadik y tamim en sus generaciones. Habla en plural, en sus generaciones, sino que también él tenía gracia divina. Explican los Jajamim que por qué tiene el calificativo de tzadik. Noaj tiene el calificativo de tzadik porque tzadik es una persona que es cuidadoso y percatado con su moralidad. Yosef HaTzadik es el ejemplo por excelencia. Yosef HaTzadik, que cuidó justamente su moralidad y no se pervirtió y no se asimiló. Eso es Yosef HaTzadik. Entonces Noaj era una persona moralmente tzadik, que cuidaba justamente su familia. Tenía su familia. Eso es tzadik. Y tamim es un calificativo que se da con respecto a la persona que es cuidadosa con la idolatría, que no hace idolatría. Como dice la Torá: Tamim tiei Hashem lo quejas, tenés que ser íntegro a los ojos de Hashem. Y ahí el contexto está hablando de la idolatría. Tenés que ser íntegro y tener una fe increíble con Hashem y no otras cosas que es idolatría. Que vemos que Noaj descollaba por ser un tzadik, tener su familia, cuidar su moral, y por no hacer idolatría. Vedorotav. ¿Por qué dice Vedorotav en plural, en sus generaciones? Porque la sección de Noaj abarca 2 generaciones. Abarca la generación pervertida de que se la llevó el diluvio, y más adelante nos habla de la torre de Babel. Entonces justamente estamos hablando que la generación de Noaj, era gente pervertida, que iba detrás de los deseos carnales. Eso es con respecto. Entonces justamente por eso dice que era tzadik. Y después dice la generación de la torre de Babel, que era justamente que querían hacer idolatría. Por eso hicieron la torre, justamente para que pensaban que ellos se iban a eternizar, y no, Hashem tiene que ver con el tema de la idolatría. Por eso dice en sus generaciones
en plural. Entonces, por eso dice tzadik con respecto a la generación de él. Y más adelante, también íntegro con respecto que no hizo idolatría. Que vemos que Noah descollaba por ser tzadik y por ser tamim. Pero hay algo más profundo todavía que tenía, como dijimos al principio, ese gen, ese hálito divino, esa gracia que la tenía, como dijimos antes, Moshe Rabbeinu y la reina Esther. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es el Tselem Elohim? ¿Qué es el gen? Entonces el gen está vinculado, como dije anteriormente, con el Tselem Elohim, con justamente que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Hashem, que son dos cosas. Acá hay dos cosas. El hombre fue creado a Farmin Hashamayim, el hombre fue creado de la tierra, y también fue creado del Shamayim, fue creado del cielo. Entonces esas dos cosas que unen a la persona, la parte carnal, la parte física, baja, burda, y la Neshama, el alma. El Tselem Elohim, la persona fue creada, como claramente dice la Torá, a imagen y semejanza divina. Ese es el Tselem. Cuando brilla en la persona la divinidad, la espiritualidad, en ese momento desarrolla esa gracia. Si la persona está gobernada por el cuerpo y los pecados del cuerpo y las inclinaciones corporales, los deseos bajos y burdos, pierde esa gracia del corazón, esa gracia divina. Si la persona se puede justamente ir por arriba y someter justamente y poder sublimar al cuerpo, es cuando empieza a brillar la gracia divina. Y eso lo vemos con respecto a Moshe Rabbeinu, ni que hablar 40 días yendo a buscar la Torá, como dice que Moshe Rabbeinu bajó con un semblante que brillaba, una persona justamente que no tuvo ningún problema en salir de su corporeidad, de su materialidad. Eso es Moshe Rabbeinu, y la reina Esther también, justamente por eso encontró la gracia divina, como dice con respecto a la historia de Purim, que Mordejai le dijo que tenía que ir a hablar con Ahashverosh. Y ella al final dijo, ayer abadeti, abadeti, lo que voy a perder, voy a perder. ¿Qué quiere decir? Que estuvo dispuesta a perder todo por el todo, incluso su vida, su espiritualidad, todo estuvo dispuesto a perder en aras de Am Israel, en aras de revocar el edicto de Ahashverosh. Dice acá la Megilat Esther, ayer abadeti, abadeti, lo que voy a perder, en el capítulo 4 dice, lo que voy a perder, está dispuesto a perder absolutamente todo, corporalmente, y justamente dio todo por el todo, y así se salvó el pueblo de Israel, justamente, que brillaba en la reina Esther el alma, que brillaba en Moshe el alma, que brillaba en Noah el alma, y eso es lo que salva justamente cuando uno puede estar por arriba de las cosas corpóreas, de las cosas mundanas, de las cosas materiales. Y acá hay algo que nos sorprende. Cuando Noah sale del arca, cuando Noah salió del arca, dice que Hashem le da una brajá, y al kol hayat haaretz, que tenía el permiso, nosotros sabemos que tenía el permiso de comer de todas las animales, de las criaturas. Quiere decir que, lo explican los Jajamim, que antes de Noah las personas eran herbívoras, no podían comer carne. ¿Cuándo se les permitió comer carne? Una vez que Noah sale del arca. Eso es punto número 1. ¿Por qué? Como diciendo, si la persona que está por debajo del animal, la persona que está por debajo, que es un animal, no tiene derecho a comer carne. Pero la persona que puede estar por arriba del animal, justamente, toda la creación, vamos a decir que toda la creación se salvó por Noah, entonces tiene derecho a comer carne. ¿Por qué? Porque el hombre está por arriba del animal, porque se comporta en forma espiritual. Si se comporta en forma espiritual, tiene jerarquía por arriba de los animales, por eso que se le permitió a Noah y a su familia, y después de Noah, a comer carne. Y antes no, ¿por qué? Porque en la época del diluvio no estaban por arriba del animal, justamente estaban por abajo del animal. Entonces, ¿quién es el ser humano para estar comiendo? ¿Con qué derecho la persona come carne? Ya, pero como Noah encontró gracias y se superó, una vez que sale del arca, la Torah dice, el temor, el pavor va a estar sobre las bestias, sobre los animales, sobre las bestias salvajes. Quiere decir que va a señorear y va a poder controlar a los animales. Esto es una pregunta que hacen los Jajamim.
porque eso ya se lo había dicho a Adam Arishon. Adam Arishon le dice, cuando fue creado, dice, Vayomer Elohim nace Adam, Hashem dijo, hagamos un hombre, Biardu, Bidgat Dayam, y va a dominar sobre todos los animales y sobre todos los peces. Entonces acá hay una pregunta que hacen los Jajamim. A Noach le dijo, vas a dominar sobre todas las criaturas, pero eso ya se lo había dicho a Adam. A Adam le dijo, vas a dominar sobre todas las criaturas. Entonces, ¿con qué quedamos? En el capítulo 1, cuando el hombre fue creado, Hashem creó un hombre para que domine a los animales, para que controle a los animales. Y también cuando bajó del arca, también le dijo a Noach, cuando bajó del arca, y ahora vas a tener alcohol, hayatare, vas a poder dominar a todas las criaturas de la tierra y los animales y los peces. Entonces, ¿en qué quedamos? Se lo dijo a Adam y después se lo volvió a decir a Noach. ¿Por qué? Explican los cabalistas algo hermoso, algo impresionante. Que en realidad es verdad que se lo dijo a Adam Arishon, es verdad que se lo dijo al primer hombre. Pero el primer hombre y después se degradaron. El hombre se degradó y ya no dominó más a los animales. Justamente llegó a ser un animal más. ¿Quién realmente dejó de ser un animal más? Noach, Matzah Hem Beinei Hashem. Noach encontró gracia a los ojos de Hashem. Noach se superó y dejó de ser un animal a nivel conceptual, y justamente por eso tiene la dicha, vamos a decir, tiene el tupé y tiene el derecho a comer animales. ¿Por qué? Porque él domina sobre la naturaleza. El hombre debería señorear y debería controlar toda la naturaleza, y el pavor y el miedo, como dice la Torá, tendría que ser sobre toda la criatura. Realmente, si el hombre se comporta como hombre, nadie le puede hacer mal. Eso que un animal agrede a un ser humano, porque los animales no ven el semblante divino en el ser humano, pero si la persona desarrolla, como vemos en la escritura de Daniel, nosotros sabemos el libro de Daniel, que fue tirado en la época de Nabucodonosor, Nabucodonosor fue tirado a un lugar lleno de leones, y no le pasó nada. ¿Por qué no le pasó nada? Porque tenía ese hálito divino, tenía esa gracia divina. Y cuando uno tiene esa gracia divina, nadie le puede hacer mal. Eso es lo que sigue diciendo el Talmud. El Talmud dice algo muy precioso, muy hermoso. Dice que el hombre, según el Midrash, según una opinión, fue creado con una cola, Zanab. El primer hombre, Adán, fue creado con una cola como los monos. Fue creado con una cola como los animales. Y Hashem se la sacó. Eso es una explicación cuando dice la Torá. Cuando dice la Torá que el hombre fue creado con una chela, con algo de más, un hueso de más. Esa es justamente la cola. Dice acá la Torá, Vaiben Hashem et achela asher lakach min Adam. El hombre fue creado con una chela. Y explican los jajamín que esa chela es una cola. El hombre fue creado con una cola. Y después se la sacó. Y por eso al día de hoy la persona está erguida. Y si está erguida no necesita cola. Todo lo que los animales necesitan cola es porque no están erguidos. Entonces necesita equilibrio. Pero Hashem le sacó la cola al primer hombre. Preguntan los jajamim si realmente se la sacó, ¿para qué se la puso? Primero se la puso y después se la sacó. Como diciendo, quiero que te diferencies de los animales. Se la sacó. La pregunta es si Hashem quiere que el hombre sea diferente de los animales. ¿Para qué se la puso al principio? Dicen los jajamim que en realidad, ¿sabes por qué se la puso? Porque dicen, vos tenés la condición de animal. Si no te desarrollás a vos mismo, si no te madurás, si no creces, sos como un animal. Por eso nació justamente esencialmente con una cola. Pero si desarrollás tu tselem Elohim, lo que estamos hablando ahora, si vas a desarrollar tu tselem Elohim, tu hálito divino, que fuiste creado imagen y semejanza de Hashem, Hashem te saca la cola. Justamente por eso es que al primer hombre, por un lado le puso la cola, Zanab, como los monos, como los animales, y después se la sacó. La pregunta es ¿para qué? Justamente, primero se la puso, ¿para qué? Para entender que sos igual que un animal. Si no te comportás correctamente, te crees igual que un animal biológicamente, antropomórficamente, biológicamente es igual que un animal. Después se la sacó justamente porque la persona tiene que desarrollar su tselem Elohim, su hálito divino, que fuimos criados a imagen y semejanza de Hashem. Por eso estamos erguidos y no necesitamos cola. Esa es la explicación justamente. A ese nivel llegó Noach, a ese nivel llegó Moshe Rabbeinu,
Y a ese nivel llegó Esther cuando dijo, ayer abati, lo que perdió, estoy dispuesta a perder todo, estoy dispuesta incluso a que el rey me mate por lo que le voy a pedir. Estuvo dispuesto justamente a dejar su cuerpo de lado, y ahí justamente es cuando Esther, de ahí aprendemos que desarrolló su alma, igual que Noah, al igual que Moshe, como nos dice la Torah justamente, que Hashem creó al hombre a imagen y semejanza, y le dijo, dice, Vayomer Elohim nace Adam, vamos a hacer un hombre, Betzalmeinu a imagen y semejante, y va a controlar, y va a dominar sobre todas las especies inferiores, los animales, los vegetales, todo, los peces, justamente, es impresionante la relación que hay, es impresionante. Justamente, el hecho que Hashem creó a la persona con Tselem Elohim, a imagen y semejanza, justamente eso le da el derecho, eso justamente le da la condición de poder controlar sobre toda la criatura. El hombre en la época de Noah perdió ese Tselem Elohim y fue peor que un animal. Noah regresó justamente ese hálito divino, y por eso cuando Noah sale del arca, es que Hashem le vuelve a decir que va a controlar y va a señorear y va justamente a estar para los animales, para someter a los animales, al punto tal que va a poder comer los animales, que como dijimos antes, que hasta la época de Noah que estaba prohibido comer animales. Explicación cabalística porque el hombre no tenía derecho a comer animales. Recién con Noah, justamente, que se pudo superar, que supo elevarse, justamente, toda la creación está gracias a Noah, justamente que se pudo elevar, entonces tiene derecho a comer la carne. Hay un midrash hermoso, justamente, que ya dijimos anteriormente que después Noah viene Moshe Rabbeinu y nos entregó la Torah. Hay una relación increíble entre Noah y Moshe Rabbeinu, después, como dijimos antes, sobre Esther. Sobre Noah dice que, como dijimos al principio, que era tzadik. Noah fue un tzadik, así dice. Ish tzadik, Noah ish tzadik. Pero como después cuando salió del arca dice, Noah ish adamá, fue una persona que empezó a desarrollar la tierra. O sea, se transformó, dice, de un ish tzadik a un ish adamá, de una persona espiritual a una persona de la tierra. ¿Por qué? Porque dicen los jajamim, porque no pudo salvar a su generación, como en el lenguaje de los jajamim, ro'eshoté. Ro'eshoté significa un pastor tonto. Te dije que salves, te di el objetivo de salvar a tu generación y te salvaste a vos mismo. Dicen los jajamim en Midrash, ro'eshoté, un pastor tonto. Porque no se salvó él mismo, no salvó a nadie. Pero Moshe Rabbeinu empezó, dice la Torah, como un Ish Mitzri. Así la Torah lo dice cuando habla de Moshe Rabbeinu. Al principio dice Ish Mitzri, una persona egipcia. Así fue justamente cuando se escapó. Tzipora le dijo al padre, vi un Ish Mitzri. Pero hace poquito estuvimos estudiando la Torah, Zota Berajá, dice Ish Elohim. La Berajá que dijo Moshe Rabbeinu, Ish Elohim, sobre Moshe Rabbeinu, está escrito en la Torah, Ish Elohim, un señor, un varón de Hashem, un varón de Dios. Pudo salir de persona egipcia a ser una persona de Hashem. Justamente Moshe Rabbeinu es la continuación de Noah. Noah empezó el Tikkun y justamente lo continuó Moshe Rabbeinu entregándonos la Torah. Por eso dicen los cabalistas algo impresionante, algo muy bonito. Dice que no es casualidad que el faraón quería tirar a los varones al agua, justamente que tiene que ver la reminiscencia del agua de Noé, que fueron todos tapados por el agua, y justamente el faraón nos hizo a construir construcciones, construir pirámides, construir ciudades. Justamente el tema de la construcción tiene que ver con la Torre de Babel, la reminiscencia de la Torre de Babel. ¿Qué quiere decir? Explican los cabalistas que Moshe Rabbeinu es la continuidad de Noah, y lo vemos claramente. En para allá de Noah habla dos cosas: que la gente, el diluvio los tapó a todos, y después dice que la segunda generación empezaron a construir las ciudades, construir justamente la Torre de Babel. Y Moshe Rabbeinu, justamente de ahí empieza la historia de Moshe Rabbeinu, gente tirada al agua y gente construyendo ciudades. Que vemos que Moshe Rabbeinu justamente rectificó a Noah. ¿Por qué decimos que rectificó a Noah? Porque Moshe Rabbeinu no fue un ishoté, no fue un ro'eshoté, no fue tonto. Realmente salvó a su generación, no solamente se salvó, el gen, como estamos hablando ahora. La gracia divina que Moshe Rabbeinu pudo desarrollar, la transmitió a todos. Torah Tzibalanu Moshe nos transmitió la Torah y nos salvó a todos. Entonces Moshe Rabbeinu justamente tiene el galardón no solamente de esa gracia divina, desarrollarla y revelarla, sino la reveló para todos nosotros, a todos los Yehudim,
para todo el mundo, esa luz espiritual. Ni que hablar que la reina Esther también, justamente, que gracias a ella fue la salvación de Purim. Entonces eso justamente es lo que tenemos que aprender en la parashá de Noaj, que Noaj se salvó, es verdad que era un tzadik, y es verdad que era un tamim, tenía todo, pero el punto está, dicen los jajamim, como dijimos al principio, Noaj matzajen, Noaj encontró esa gracia. ¿Y cómo se encuentra esa gracia? Explican los jajamim que esa gracia tiene que ver con el Breishit, con el capítulo 1, cuando Hashem creó al hombre, dice Betzelem Elohim. Hashem creó, primero agarró la tierra, amorfa, le agarró la tierra y le dio forma, y después le suministró el alma, ese es el Tzelem Elohim, del Shit Shamayim, del cielo, y justamente el alma tiene que dominar, el alma tiene que gobernar sobre el cuerpo, justamente eso es la misión de la persona, dominar, gobernar sobre todas las criaturas, hacer esto un mundo mejor, un mundo que vaya encaminado hacia la espiritualidad. Y justamente lo que prepondera en la parashá de Noaj, justamente estamos hablando que era gente que iba detrás de los deseos, y gente que iba detrás de la idolatría, y de todas de los falsos honores, y de la envidia, como vemos justamente, venimos de la parashá de Breishit, que Caín mató a Abel, todo envidia, justamente, y Hashem nos dio las 3 festividades, Pesach, Shavuot y Sukkot. Pesach justamente comemos un pan chato, justamente, que no tiene tanto gusto como el pan habitual, que vamos a decir que Hashem quiere que controlemos nuestros deseos materiales. Y después tenemos la Torá, Tnu Kavod la Torá, como estuvimos cantando, Shavuot es Tnu Kavod la Torá, el Kavod verdadero es para Hashem, en contra de la idolatría. Y la Kiná y la envidia, justamente, que la Torá habla en demasía, justamente Nahash y todo, tenían envidia, justamente, esto es lo que viene la Torá, a erradicar esas cuestiones del cuerpo, esas sensaciones del cuerpo, justamente, que destruyen al ser humano, y la persona se eleve y llega a nivel de Tzelem Elohim, de Gen, de la gracia divina, justamente, que pueda controlarse, controlar a los demás y controlar a toda la creación y llevar a la creación a un buen puerto.